Buenos días, amigos. Buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio La Otra Mirada de la Discapacidad. Estamos con la neuropsicóloga María Soledad Vela y este espacio lo hemos creado un poco más que todo este día para contarles qué es esa otra mirada y por qué nació la idea de este nuevo podcast acá en FENEDIP y también contigo, María Soledad. Buenos días. Bueno, buenos días con todos quienes nos escuchan. Buenos días, Pame. Un gusto nuevamente compartir este espacio también contigo. Y contarles, yo llevo trabajando en el ámbito de la discapacidad hace más de 30 años. Y durante todo este camino he tenido la oportunidad de ejercer o de trabajar con la discapacidad desde diferentes roles. Entonces he trabajado como docente, como coordinadora pedagógica, psicopedagoga, psicóloga, en el ámbito privado y en el ámbito público desde diferentes roles de autoridad en el ámbito de educación y de protección social. Y luego además la vida me preparaba porque soy mamá de un joven con discapacidad intelectual. Y a lo largo de toda esta trayectoria he mirado cómo nosotros como sociedad siempre vemos la discapacidad y todavía pasa, a pesar de que hemos transitado de un modelo médico a un modelo social, donde es sujeto de derechos, todavía nos centramos mucho en la condición. Y cuando miramos la condición, perdemos de vista a la persona. Y la otra mirada es aquella que la pone a la persona como el centro, más allá de una condición. La condición representa un 5% de lo que es la persona. Pero el resto, el 95%, es ser persona. Entonces, la otra mirada invita a eso, justamente a enfocarnos en la persona, sin desconocer que hay un diagnóstico y que ese diagnóstico nos dice que necesitan apoyos, menos apoyos, más apoyo, que hay cosas que hacer. Todo eso estoy de acuerdo. Pero no en centrar la mirada en la condición, porque desde ahí nacen lo que habíamos hablado antes, las etiquetas. Porque desde ahí etiquetas. Y desde ahí cuando etiquetas, estigmatizas. Y cuando estigmatizas y pones una etiqueta, pones un hasta aquí, inconscientemente. Hay esta ley de Pigmalión, este efecto Pigmalión, y eso es lo que pasa. Inconscientemente, cuando dices eso, le pones un hasta aquí. Piensas que la persona solo puede llegar hasta ahí. Tienes menos expectativas, quizás haces menos esfuerzos o piensas que va a llegar a muchísimo menos o que solamente están listas para hacer ciertos trabajos. O sea, pensar que de alguna manera la discapacidad es un limitante. O sea, porque te estás enfocando única y exclusivamente en esa condición. Entonces también hablamos no solo de ver distinto, sino de vivir distinto. ¿Cómo se puede hacer? Porque si logras mirar distinto, logras trasladar todo eso a la vida cotidiana. Y yo cuando estaba pensando en lo que vamos a hablar ahora, me acordaba, ¿por qué en este transitar yo me llevo a cuestionar cómo realmente debemos hacerlo? Y bueno, también tengo a mi hijo que es un maestro de mi vida y que me ha ido enseñando también y que me hizo cuestionar también eso les contaré otra vez, pero que me hizo cuestionar justamente en todo que desde dónde debemos mirar. Y es que, por ejemplo, cuando trabajaba en educación, siempre oía a los docentes y a los profesionales decir los niños de inclusión. Y no existen niños de inclusión. Solo existen niños en las instituciones, niños y niñas. Y yo siempre decía, ¿y quiénes son los niños? Adrede, ¿no? ¿Y quiénes son los niños de inclusión? Yo eso sí que no he conocido. Y claro, es como, es el que tiene TDAH, el que tiene trastorno espectro autista, el que tiene discapacidad. Y no existen. Entonces ahí desconoces, inclusive les quitan los nombres. O sea, ya no es el que tiene TDAH, el que tiene Down, o sea, deja de ser persona y eso es justamente. Entonces el vivir distinto es mantenerles el nombre, reconocerlos como niños y niñas, como cualquier otro. Cuando trasladas esa mirada a la cotidianidad, los valoras y los empiezas a valorar desde lo que son. Crees en ellos, crees que son capaces, crees que pueden llegar a ser y que pueden tener un proyecto de vida. A mí me acordaba que muchas veces pasa que cuando
no sé si te ha pasado a ti, pero cuando hay una persona con discapacidad junto a nosotros, la gente nunca habla a la persona con discapacidad, siempre le habla al acompañante. A pesar de que la pregunta esté... A pesar de que quizá yo tenga la duda o claro, esté gestionando yo el proceso. Y no sé, hay un video de España que es buenísimo y entonces ahí hay un ejemplo, cuando entran a un restaurante y el mesero pregunta a todos qué quieren y los mira, ¿no? Entonces van notando. Cuando llega la persona con discapacidad, le pregunta a la que está al lado, ¿y entonces usted qué quiere? Entonces eso es no mirarlos, eso no mirarlos. Y cuando los miras, vives en esa cotidianidad, los reconoces. Y si tú tienes que esperar un poco más de tiempo para entenderlos, esperas. Si tú tienes que hacer un poco más de esfuerzo para saber qué te están diciendo, lo haces. Si necesita, o sea, lo que necesiten. Porque también estamos acostumbrados en esta vida acelerada que si no nos dicen que mismo rápido, no logramos. Entonces es darnos el tiempo. Y no es solo porque tenga discapacidad, hay muchísimas personas que requieren más tiempo, que requieren otros apoyos y no tienen esa condición de discapacidad. Entonces es vivir respetando al otro, respetando ese camino que hace el otro. Cada uno tiene otra. Y a mí me parece, y una de las cosas que yo viví en la educación de mi hijo, que creo que marcó mucho el cómo yo veía, porque yo creo que para yo tener esta otra mirada, transité en mi vida con distintas personas en distintos momentos que me fueron acompañando y donde yo podía tener esas experiencias. Y ahí manejaban que todos los niños tienen un camino de aprendizaje. Y a mí me parece lindo eso, porque todos los niños tienen un camino. Así es, y no solo si tienen o no tienen discapacidad. Y uno debe respetar ese camino. Y en ese camino hay momentos en que unos tienen más dificultades que otros, o que hay que dar apoyos, o que todo el camino hay que dar apoyos, pero no depende de una condición, depende de cómo ese niño va transitando ese camino. Cómo se vive quizás esta otra mirada, por ejemplo, en las instituciones. Yo lo viví y estoy convencida. Cuando tú tienes un entorno que respeta, que valora y que ve a las personas, las condiciones se atenúan. Yo tenía una mamá que alguna vez me dijo, me acuerdo que fue a un colegio que en realidad trabajaba con la inclusión, digamos que trabaja con la diversidad, porque es otro tema la inclusión. O sea, yo tengo ciertos reparos también, ciertos cuestionamientos. Trabajaba con la diversidad. Y la mamá me dice, yo no me acuerdo qué dificultad tenía, me acuerdo, creo que tenía trastorno del espectro autista, tenía un TDAH. Yeah. Y la mamá me dice, ay, Sole ni sabe, ya no tiene TDAH. Entonces, claro, yo en ese momento pensaba mucho. Y cuando fui a la institución me decía algo similar, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser. O sea, porque en realidad, ¿no? Si es que hay alguna dificultad, sí. Entonces ahí dije, no, pues lo que pasa es que cuando el entorno da las condiciones, las oportunidades, cuando tú miras a esas personas y vives desde la diversidad, entonces se atenúan esas dificultades, porque el entorno es accesible. Claro. O sea, cuando no te permiten hacer o no te permiten... Claro, se notan más quizá las diferencias. Exacto. O los limitantes de alguna manera, pero si como tú dices el entorno es diferente, es amigable, accesible, solidario, obviamente esas diferencias van disminuyendo. Yo pensaba en esto de restaurantes, a mí no me ha pasado, pero así al Esteban. O sea, cuando vamos a un restaurante, la pregunta de qué va a comer es a mi mamá. Entonces, obviamente, lo ideal, siempre decimos, pregúntele a él, porque también viene desde las familias y desde el espacio pequeño, o sea, desde el espacio común cotidiano que ellos viven. Y pasa más aún cuando quizás esa discapacidad es visible, ¿no? Obviamente. Porque él tiene síndrome de Down, entonces es visible, no, ni va a entender, ni va a hablar. Claro, ¿para qué le hablo? Y yo sí recuerdo, yo como docente en la fundación que trabajaba, algún rato decidimos que la forma de ellos de aprender era estar en el medio que tenían que aprender. Me acuerdo que las primeras veces que salíamos con los chicos al centro comercial más cercano a la fundación, había chicos que nunca habían subido una grada eléctrica, nunca habían tenido la experiencia de subir en un ascensor. Y no es porque
los padres no quieran darles la oportunidad ni nada, sino que a veces el entorno es tan hostil que los padres no tienen las herramientas para enfrentarse a ese medio. Y justo nos pasaba lo que tú dices, íbamos al patio de comidas a comer y ya vayan cada uno con su dinero a comer y todos esperábamos, ¿no? Y no llegaban. Entonces decíamos que pues nada, el señor, el cajero, no estaba esperando que llegue alguien para decirles que quieren y que pueda pagar y que pueda pedir por ellos. Entonces eso es vivir realmente la otra mirada. De acuerdo. ¿Por qué, Sole, en este contexto donde de alguna manera, como tú dices, desde la institución, son los niños de inclusión o los niños con condición y demás, por qué es tan importante apoyar a la persona con discapacidad y efectivamente a su familia? Porque creo que ese es el primer entorno donde nos desenvolvemos y es el que nos tiene que dar de alguna manera esa seguridad para enfrentar la cotidianidad de lo fuera, que por lo regular no es accesible en algunos aspectos. Yo de mi experiencia y de todo lo que pasaba, desde maestra, desde ser docente, aprendí, y desde trabajar con otros docentes, ahí la vida me enseñó cómo era de importante, por ejemplo, siendo docente, acompañar a los padres y formar con ellos confianza, o sea, hacerles sentir confiados, que confíen en ti, que confíen de tal manera que lo que yo les decía, ya, eso era ley. Eso era ley, eso es lo que había que hacer. Y eso fue lo que fui aprendiendo. Entonces luego les decía a las otras, cuando era coordinadora, trabajaba en la coordinación, decía a las otras profes, tienen que ganarse la confianza. Y la confianza con los padres se gana sin juzgar, se gana sin asumir, se gana escuchando. Porque muchas veces pasa que les decimos, las docentes decían, Sole, estos papás no ayudan en nada en casa. Yo me acuerdo haberme entrevistado con una mamá, y que era colaboradora, además que tenía como esa fama de que siempre estaba, ¿no? Y yo decía, ¿qué quieres que haga? Entonces, y me acuerdo clarito, el ahora tenía 8 años, y la profe quería que aprenda a lavarse los dientes porque es lo que estaba trabajando en la escuela. Entonces, claro, yo le llamé a la mamá para ver, ¿no? Estábamos conversando y me dice, Sole, sí, yo sí le hago lavar los dientes, pero cuando yo le doy el cepillo, muerde el cepillo. Y yo ya no sé qué hacer. Entonces, y si intento hacer algo, empieza empieza el berrinche, empieza a protestar. Yo ya no sé qué hacer. A veces me deja que yo le haga o si no dejo ahí. Entonces no es que la mamá no lo hacía, ¿sí? Es que asumimos y juzgamos, pero no nos olvidamos que los papás son padres. La mamá y papá son padres, no son docentes. Ellos no tienen ni conocen esas herramientas que se requiere para ir enseñando estas actividades de la vida diaria a los chicos en casa. Porque claro, sí necesitas tener ciertas estrategias distintas. Pues por eso hay que apoyarlos. Porque ahí es donde hay que apoyarlos, hay que decirles, mira, él aprende de esta manera. Si tú le dices esto, si le pones un letrero así, si le pones esta señal, si le haces de esta manera, si esperas atrás, o sea, muchas formas lo vas a lograr. Si eres sistemático, si te hace ese berrinche y tú no le haces caso, o sea, es acompañar ese camino. Por eso es importante, porque desde ahí el padre acompaña. Y no es que desaparece la frustración, el dolor, nada, sino que sabe manejar de otra manera y los acompaña de mejor manera a sus hijos también en ese aprender. Pues se frustra menos, ¿cierto? Siente menos culpa. ¿Tú crees que este acompañamiento debe ser continuo? Porque digamos que en un niño con discapacidad, el berrinche quizá como todos, niño y niña, pero ¿qué pasa cuando de adulto, quizá por el entorno, por las situaciones que ha vivido, que quizá no han sido positivas o demás, sigue habiendo ese tipo de berrinches, entre comillas? Entonces el acompañamiento para los padres de hijos e hijas con discapacidad es continuo, es un seguimiento siempre. Siempre, y hay ciclos, ¿no? Hay ciclos. O sea, por ejemplo, cuando nace es un ciclo importantísimo. Porque ahí vienen todas las dudas, el miedo al futuro, qué va a pasar, no sabes qué mismo es. Entonces hay que hacer un acompañamiento. Luego cuando entran a la escolaridad, ese es como
otro espacio importante donde hay que ir acompañando, porque hay dudas, siempre dicen no va a aprender, qué van a hacer los otros niños, quizás le tratan mal, lo pueden maltratar, o sea, esa relación, ¿no? Cómo va a ser las profes, cómo siempre todavía hay un poquito más de sobreprotección y de miedo también, porque vivimos en una sociedad todavía que discrimina, una sociedad con mucha violencia, y lo vivimos a diario, y en el ámbito educativo también. Entonces ahí, en el ámbito educativo, generalmente cuando pasan a la básica, creo que es a la básica media, cuarto básica, por ahí también, porque hay un cambio de ciclo. Cuando pasan a básica superior, a la secundaria, digamos, también cuando se van a graduar, generalmente cuando va primero, segundo y tercero bachillerato, porque también hay cambios en ellos y en los amigos. Entonces todos estos cambios cuando salen del bachillerato y en la vida adulta también, porque ya es otro mundo. Van a enfrentarse quizá al trabajo, así es. Quienes trabajan sí, y hay muchos de ellos que no tienen la posibilidad y la oportunidad de estar incluidos laboralmente, entonces ahí es qué vamos a hacer, qué hacemos, inclusive para que no haya un deterioro. Y lo aprendido del proceso cognitivo, pero también un deterioro a nivel de salud y de bienestar. Entonces, ¿cómo acompañas para que todos esos caminos se hagan de mejor manera? No es que va a desaparecer las dificultades como yo digo, sino que ellos van a tener mejores estrategias y herramientas para acompañar de mejor manera. Y yo lo he vivido. Los padres que tienen esas herramientas acompañan de mejor manera, se relacionan con el entorno de mejor manera, se relacionan internamente entre ellos como familia de manera más positiva, más en calma, más en paz, pueden tomar mejores decisiones, ¿sí? Que los padres que no reciben acompañamiento y que están todavía muchos en el primer shock y permanecen en y entonces reaccionan ese contexto. Y toman las decisiones desde la ira, desde la culpa y desde el enojo. Entonces desde ahí es más difícil. Cuando tú los acompañas, y yo insisto que siempre es hay una herramienta que aprendí a lo largo también en otro espacio, y era el no ají. Y el no ají es no asumir, no juzgar, no interpretar. Y en la vida, acompañándoles, creo que hay que hacer eso. Creo que hay que aplicar siempre y acordarse el no ají. Y que ser aquí creo que es lo más fácil. Claro, ser ají es lo más fácil y siempre lo somos. Entonces es ser no ají para acompañarlos, y ellos van a vivir ese proceso con más calma, tomando decisiones desde la calma, desde la paz, y tomando decisiones. No es que yo sí insisto en que no desaparece nada, sino que lo vivo distinto. De manera diferente, y también quizá los espacios y los entornos te ayudan a que eso sea más amigable, por usar una palabra, y que se pueda manejar. Y ahí es importante el cuidado a la cuidadora o al cuidador. Yo te escucho y tú eres una mujer llena de paz y creo que transmites eso quizá por tu profesión y tu oficio, sin duda. Manejar niños y niñas. ¿Cómo es esa importancia de cuidar al cuidador? Y de alguna manera tú también eres cuidadora. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Creo que desde ahí aprendí yo también. O sea, yo creo que la vida, y por eso yo digo, yo lo he vivido y agradezco porque he tenido la oportunidad desde vivir la discapacidad desde diferentes espacios. O sea, siendo docente, hasta soltera en ese entonces. Luego me casé y seguía trabajando con los chicos con discapacidad. Luego ya me casé, luego fui mamá. Y además la discapacidad que tiene mi hijo me la dijeron o me diagnosticaron a los 12 años. Ya estaba Entonces, los primeros 12 años sí, viví con que él tenía una dificultad y su camino de aprendizaje era distinto. Pero también lo viví como mamá y luego desde el ámbito de política pública. Entonces he tenido como diferentes espacios para hacerlo. Y ahí fui descubriendo qué importante es darle el espacio a quien cuida. Porque me acuerdo, creo que eso fue en la primera vez que trabajé en el sector público. Y yo era directora nacional. Y me acuerdo que iban mamás a la dirección y las superiores, mis autoridades, me decían que en la dirección no se atiende a las personas, porque no es un servicio de atención al público. Y yo decía, sí, pero si ya viene acá, pues tengo que, o sea, ¿qué voy a atender? De acuerdo. Y claro, yo tenía el escritorio, la oficina, y ponía un vaso de agua y unos Kleenex.
y venía la persona. Generalmente mamás. Y venían y estaban 1 hora, 2 horas y me contaban toda la historia, ¿no? Y claro, yo escuchaba. Lo que hacía es escuchar, le daba el vaso de agua, íbamos conversando, le seguía haciendo que me cuente. Yo me acuerdo que de todas las veces nunca yo creo que haber tenido una solución en ese momento, porque no era algo que podía solucionar. A veces ni siquiera lo podía solucionar. Lo que sí me acuerdo es que las personas salían tranquilas y contentas de la oficina. Y luego la gente que trabajaba conmigo me decía, oye, pues se salen feliz. Digo, sí, fíjense que no resolvimos nada. Y a ellos les decía, es que solo necesitan que los escuchemos. Necesita que alguien les dé el espacio de oír todo lo que ellos han vivido y han pasado con su hijo. No pueden contar. Y que no tienen a nadie a quien contar. Y por eso se ponen a llorar. No es que yo les hago llorar, es porque se desahogan. Pero lo que facilito es un espacio de escucha respetuosa, porque no los estoy juzgando. No estoy diciendo que no hay cómo hacer nada. Tampoco les estoy ofreciendo lo que no se puede hacer. Estoy escuchándolos y por eso se van mejor. Pues, tantas veces que se repetían y se han repetido en mi vida todo esto, yo decía, ellos necesitamos cuidar a quien cuida, porque no es visible, porque el trabajo que ellos hacen es 24/7, porque el trabajo que ellos hacen es un trabajo con ellos, un trabajo además si tienen más familia, o sea, otros hijos, o esposo, o viven con más familias, a todos ellos, a la persona, a sus hijos con discapacidad en este caso, y el cuidado a ellas queda relegado. Y además porque muchas dicen, y eso sí he visto mucho, me siento o sea, no pueden darse esos espacios. Porque se sienten culpables de que descansen, de que les dé sueño. No, de que quién le va a cuidar, no, pero es que capaz que le pasa algo, ay, es que capaz que no hace bien el deber y no come bien, así sea un día, así sea una comida, un deber, no importa. Es como esa culpa permanente y esa carga excesiva de llevar una responsabilidad más fuerte que las fuerzas que ellas pueden tener. Entonces, estos espacios para ellas mismas, y digo ellas porque la mayoría son mujeres, ellas mismas no existen y no se los permiten. Y yo creo que si uno trabaja en darles ese espacio, y primero que ellos reconozcan que tienen y se merecen, que no es egoísmo, que es cuidarse a sí misma, y que eso les va a permitir estar mejor para cuidar al otro. ¿Tú crees que eso es una condición solo de las mamás? No solo de hijos e hijas con discapacidad, sino en general. No. Okay. Ahí porque ahora estamos hablando en este espacio de discapacidad, pero creo que todas las personas que cuidan se merecen ese espacio. Y no solamente son las mujeres en las familias, porque tú puedes cuidar a un hijo también que no tiene y que no te hace tener una discapacidad. Las mamás que cuidan todos los días a los hijos y que cuidan de su casa y de sus familias son cuidadoras, ¿sí? Personas que luego cuidan a sus papás, los hijos que cuidan a los papás, o hermanos que cuidan a hermanos, y también los profesionales, los docentes, los profesionales de los, por ejemplo, yo de lo que he estado en contacto, los profesionales de las unidades de apoyo a la inclusión, los docentes de apoyo a la inclusión, quienes están en los servicios de salud, todo el tiempo están en una profesión que es de servicio y de cuidado. Y ellos necesitan estos espacios también de cuidados a ellos mismos. Y sí he vivido también que están en la ley, porque la ley sí dice, sí ciertamente dice que tienen que tener estos espacios de autocuidado y hacer actividades para desahogarse, etc. Están en la ley. Y de hecho en las planificaciones de los años las ponen y planifican y todo. Y muchas veces, muy pocas veces se lleva a la práctica porque el día a día les come y porque nadie ve todavía la real importancia que tiene este cuidado de sí mismo para poder cuidar al otro de mejor manera. Porque si yo estoy agotado, estoy cansado, ya no puedo más, esto me está desbordando entre el trabajo, la casa, física y emocionalmente. Física y emocionalmente no respondo de la misma manera. Y si tengo este espacio de descanso, de tranquilidad, de desahogo, voy a hacer mi trabajo y voy a hacer lo que tenga que hacer de mejor manera. Voy a estar más contenta, voy a estar más alegre, más dispuesto, voy a compartir más y voy a hacer todo no quizás desde la ira, ¿no? Sino, claro, porque nunca lo haces desde el odio, no, siempre lo haces desde el amor, pero ya no puedes regular y manejar tus emociones, porque te está sobrepasando.
Entonces, sí es un espacio quizás difícil de entender porque recién estamos como entendiendo que es importante, y creo que la pandemia fue uno de los momentos claves para en hablar que nos del marcó y cuidador. dijo, hey, Algo pasa. algo pasa, Ujú. o sea, y eso que todavía no es, recién estamos viendo los efectos de pandemia en adolescentes, en los Niños que se los escolarizaron en adolescentes, pandemia. en los niños que empezaron escolaridad y los que se graduaron los últimos años Los en últimos. pandemia, porque eso también repercutió. Y todo lo que vivimos cada uno y se vivió en las familias, en la sociedad entera a raíz de la pandemia. Y ahí un poco empezamos a ver, ay, sí es importante lo emocional, sí es importante este trabajo con uno mismo, ahí se habla más de la empatía, la resiliencia. La salud mental coaching, también, salud el cuidado de el la salud bienestar, mental, así es. el cuidado, recién, pero todavía se habla. Y todavía nos No cuesta hay un poquito acciones el efectivas. accionar. Entonces, para mí es importantísimo poderles darles esos espacios en donde, en este caso, las personas, las mamás que tienen hijos que tengan una discapacidad, tengan un espacio de escucha, de poder tener respuestas a todas sus inquietudes, a sus miedos, a sus iras, a sus frustraciones, y entender que todo eso es normal y que las pueden manejar y que puedan tener respuestas y que puedan ellas ir generando un camino más tranquilo para acompañar a sus hijos, porque no los van a dejar de acompañar. Sí. Son mamás. Pero, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, tengo ahí dos preguntas. La primera es como esa línea tan delgada en escuchar a la mamá que está al frente tuyo y de alguna manera está llorando porque se está desahogando. Yo también con un Kleenex y me pongo a llorar. No. ¿Cómo lo equilibras? No. ¿Cómo de alguna manera te blindas en ese proceso tú? Porque obviamente no solo es a la única mamá que vas a escuchar en ese día. ¿Y cómo y qué otras herramientas crees que se puede aplicar? Porque quizá ni siquiera es que necesitan, digamos, voy a poner un ejemplo, una ayuda médica, pero sí una escucha. ¿Cómo hacemos para que eso sea? ¿Qué herramientas? No, ya eso usas? ya creo que es ya de profesión. Ajá, O sea, sin yo duda. cuando tú estudias, yo estudié psicología, además hice una maestría en facilitación, liderazgo y programación neurolingüística, en donde aprendí muchas herramientas de facilitación y de acompañar al otro, y la neuropsicología, que te explica algunos otros temas desde otro lado. Pero ahí aprendí muchísimas herramientas y o sea, tienes de esas herramientas en las que, claro, si la otra persona se pone a llorar, no lloras, no te pones a llorar tú, pues sí acompañas, ¿no? Sí escuchas atentamente. Total. Y además orientas y asesoras para que encuentre también respuestas. No es como sentarse y estar oyendo cómo está llorando y le das el Kleenex y el agua y ya. Bueno, gracias, chao. Así Es ir acompañando, porque también es ir generando con ellos. Yo creo que es esencial generar esto que llamamos el proyecto de vida, que a veces está como en todas partes, como hay que hacer un proyecto de vida, hay que hacer un proyecto de vida. Pero yo siento a veces en las instituciones se convierte en un documento más y pierde el valor que tiene, porque es un proyecto de vida para la familia y es un proyecto de vida también para la persona con discapacidad. El proyecto de vida de una persona con discapacidad no lo puedes hacer sin ella. Y a veces yo sí he visto. O sea que veo un proyecto de vida así, que quiere ser no sé qué, que quiere ser no sé dónde, y tú le preguntas y la persona te queda viendo así como, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Entonces lo hace el tercero, ¿no? Entonces es como vamos involucrando. Entonces hay momentos en que las familias hacen su proyecto como familia, acompañando como responsables, tomando las decisiones. Y hay momentos en que las personas con discapacidad tienen mucho más protagonismo. Yo, de mi experiencia, creo y considero que es esencial siempre poner sobre la mesa el diagnóstico y la condición. Okay. Yo creo eso. Las personas que tienen una discapacidad y pregunten a todas, o que tienen TDAH o tienen autismo, ellas viven con esta condición todo el tiempo, 24/7. Ellos son los expertos, los super expertos en la condición. Okay. No es quien estudia ni nada, ellos son los expertos. Y resulta que ha pasado y sigue pasando, ¿no? Que yo evalúo al niño, entonces le evalúo al niño, no sé qué, ¿y quién recibe el diagnóstico? Los papás. Y nunca involucramos al niño ¿ya? A su nivel. O sea, no les tengo que explicar absolutamente todo, pero a su nivel sí le tengo que decir.
porque él también necesita tener esas respuestas a lo que él vive y a lo que está pasando. Y además ponerlo sobre la mesa naturaliza. O sea, lo hace más natural, lo hace más parte de nuestra cotidianidad y le perdemos miedo. Porque es como, toda la familia está hablando de él y él está ahí y todos... Sí, ser incluido. Así, ¿no? Y es como naturalizar, o sea, le pierdes el miedo y ya. Es involucrar. Y es involucrar. Y finalmente, si necesitas saber cómo podemos hacer esto mejor, ¿a quién le preguntas? Oye, para ti, ¿cómo será que podemos hacer esto mejor? Es más fácil, ¿no? En vez de estar buscando a veces 1000 respuestas en donde no sabemos. Claro. Es más fácil preguntarles. Y los profesionales te orientan, pero evidentemente es la persona la que de alguna manera es la mejor guía. Sí, entonces es ir acompañando a que esos padres puedan hacer esto, que la familia pueda hacer esto y la persona se involucre y en su momento también pueda hacer su propio proyecto. Y además, por otro lado, también asesorar lo que yo te decía, ¿no? Puede ser que el niño esté en psicopedagogía, que es importante, que reciba otras terapias también. Pero ¿cómo maneja todo eso mamá en casa? ¿Cómo? ¿Cómo le hago hacer el deber? ¿Cómo que haga las rutinas? Porque a veces es fácil decirlo, pero en la práctica, que es lo mismo que dicen los docentes, el cómo hago. O sea, y bueno, ahí después podemos hablar de qué pasaría en las instituciones educativas, pero es en las familias cómo hacen. Entonces, acompañar a la mamá para que te diga, yo le puedo decir, porque no hay recetas, ¿no es cierto? Y además porque las estrategias no son recetas, porque el entorno, la forma de ser, las creencias, por más que tengan el mismo diagnóstico, muchas cosas inciden para que las cosas funcionen o no. Lo que me funcionó con alguien, no me tiene que funcionar con otra persona. Y de hecho no va a pasar. Entonces es ir viendo las estrategias en función de su entorno. Entonces la dificultad que tiene es para que se bañe. ¿Y cuál es identificar y cuál es la dificultad para que se bañe? Entonces vamos identificando. A veces hay dificultad simplemente porque no le dan la oportunidad. Y porque, claro, es como, báñate solo. Ah, pero ya te abrí la llave, ya te puse la taza. Pero coge de aquí, pero coge de acá, pero ponle acá. Pero entonces entran en un estrés que no, mejor no le diga nada. Dígale la instrucción antes y permita que haga. Claro, de acuerdo. Ok. Ya, vida diaria, no independencia. Entonces autonomía. vamos generando eso. En otra familia quizás puede ser que no, que sí hay que decirle instrucción por instrucción hasta que se le haga como un hábito, ¿cierto? Que se forme el hábito. Entonces es ir trabajando con ellos en hacer más fácil esta convivencia. Yo creo que es convivir, o sea, cómo convives más armónicamente. Porque indiscutiblemente cuando llega una discapacidad a la casa, se transforma, cambia. Total. O sea, hay una crisis y hay un cambio y una transformación y tú necesitas que ese entorno se transforme y vaya cambiando y vaya adaptándose y las personas también. Pero necesitas ir haciendo un acompañamiento para que eso se dé de manera armónica. ¿Qué pasa con las familias que no tienen ese acompañamiento? Que no han logrado esos procesos. ¿Cómo hacer? Incluso desde tu experiencia como mamá, porque afortunadamente tú te orientaste y seguiste en eso. Pero, ¿cómo tú lo harías? O sea, ¿cómo hacemos con esas familias que no han recibido ni siquiera esa escucha? Yo creo que hay como las familias tienen que dar el paso y buscar apoyo, ese es uno. Pero creo que hay, cuando están en las escuelas y colegios, los docentes son importantes. ¿Qué? Los docentes son importantes porque pueden tejer ese puente. Estos docentes, yo tenía muchas mamás que siempre me decían, o sea, la queja de los docentes era que no asisten a las reuniones. Ya. Sí. Yo decía, no asisten a las reuniones. Y yo lo viví. Yo cada vez que iba al colegio de mi hijo, hasta que él estuvo en cuarto de básica, cada vez que me iban a entregar los reportes, lloraba cada reporte por todo lo que me decían. Hasta que un día me lo dijeron distinto y por fin yo sentía que había algo bueno, algo positivo. Y no lloré, y salí y no lloré. Fue tal el impacto que cuando llegué a casa le llamé a la directora y le dije, oiga, es la primera vez que voy a la escuela y no lloro. Entonces ahí yo me puse a reflexionar y decía, claro, lo que les pasa a las mamás es que si ellas van constantemente a las escuelas a recibir quejas, ya pues yo no voy. Es como tu jefe.
que todos los días tu jefe te llamara a la oficina a decirte lo muda que eres, lo burra que eres, lo mal que haces, que no puedes, que no entiendes. Llega un rato en que te llama tu jefe, dile que estoy en el baño, dile que me enfermé. O sea, empiezas a generar porque no hay una retroalimentación positiva. Porque ¿para qué voy a ir si me va a decir que todo está mal? La mamá sabe las dificultades de su hijo porque las vive. Ella es la segunda experta. La familia son los segundos expertos que viven 24/7 con ese hijo y con esa condición. Pues no necesitan que todo el tiempo les estés diciendo lo que no puede, la dificultad. No, ¿por qué no les llaman y les dicen, miren qué bien, logré hacer esto de esta manera? Claro, pónganlo en práctica en su casa. Háganlo así. Hoy día la exposición que dio fue fenomenal. Pero no, entonces las mamás, si se van a acercar a la puerta y ven a la profe, mejor ni se acercan. O sea, es perder ese miedo y crear ese puente. Esa comunidad de alguna manera es si tú creas eso como docente, estás acompañando y estás haciendo una diferencia. Tenemos una pregunta. Claro. Bueno, más que preguntas son saludos y felicitaciones. Gran programa, felicitaciones. Nos dicen, felicitaciones a FENADIT por su gran labor que realiza en favor de las personas con discapacidad. Su trabajo inspira, motiva y abre caminos hacia una sociedad más inclusiva y solidaria. Que sigan adelante en este compromiso admirable y esperanza. Sigan adelante con esta hermosa labor. Felicitaciones desde el sur de Quito, presente desde Bahía de Caracas. Saludos desde la Fundación Dr. Isidro Ayora de Cueva. Saludos a la entrevistadora Pamela. Un abrazo a todas. Gran programa y muy buena temática. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias. Sole, ¿cómo, y esta pregunta sí la voy a leer porque no quiero equivocarme. ¿Cómo integras la atención terapéutica en tus enfoques, de alguna manera en trabajar con los niños, niñas y las familias? ¿Y qué diferenciarías de tu manera de acompañar a estas familias? ¿Qué es lo que marca esa pauta de decir, aquí es distinto? Y también como profesional me quedo tranquila de que he podido ayudar y hacer un acompañamiento efectivo, afectivo con esa familia. A ver, yo trabajo desde este enfoque sistémico. Yo creo que cuando llega, uno es el sistémico porque creo que cuando hay una persona que presenta una condición de discapacidad, es parte ella misma de un sistema, pero hay un sistema alrededor. Entonces, tú ves cómo incide en todo el sistema. Tienes que trabajar en todo el sistema para que ese sistema se transforme positivamente, se adapte a la condición y puedan irse acompañando. Necesariamente todos cambian y además todos reaccionan de diferente manera. No todos tienen la misma forma de reaccionar ante crisis. Y tener una persona con discapacidad en el primer momento sí es una crisis. Porque es algo que llega, te causa un shock y no sabes qué es lo que va a pasar. Siempre desde un enfoque superhumano, como te decía, el escuchar, el poder darle el espacio al otro, el no juzgar, el poder construir juntos, el que no soy yo experta que viene a decirles cómo construir, sino el creer que somos equipo, el hacer equipo, en el que va a ser un trabajo conjunto. Yo quizás vengo a facilitar ese camino con algunas herramientas y estrategias, y el camino es de la familia y es de la persona. Entonces hacemos un equipo conjunto para trabajar juntos en este proceso. Desde la neuropsicología quizás lo que me ha permitido entender, y de ahí viene como el otro cuestionamiento. Yo en algún momento cuando estuve en educación, en la política, decía, no deberíamos hablar de inclusión. Siempre decía lo mismo. Entonces me decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo no hablar de inclusión si eso es lo que hay que hacer, incluir? Y ellos decían, no, porque yo creo que cuando hablamos tanto de inclusión, que excluimos. Okay. ¿Y por qué excluimos? Porque ¿a quién incluyes? A ti o al otro. Al que está separado, al que tiene algo, presenta algo, porque está excluido, entonces hay que incluirlo. O sea, si no hubiera a quien, el excluido, pues no hay a quien incluir. Y lo que deberíamos llegar es a entender que todos somos neurodiversos. Y en esa neurodiversidad todos aprendemos distintos, todos tenemos distintos caminos.
hay algunos procesos a nivel claro del cerebro que nos funciona distinto, ¿no es cierto? Pero somos diversos. Ahí es el verdadero entender de la diversidad. Esto de que tanto así sí hay que incluir a la diversidad, no hay que incluir a la diversidad. Hay que trabajar y enseñar a la diversidad, porque todos somos diversos. Ahí es donde entra el poder romper realmente el paradigma. Entonces yo ahí creo que sí, por eso esta es para mí súper importante esta otra mirada, del mirar a las personas, no a las condiciones, porque es mirar en esa diversidad. Todos tienen las capacidades, habilidades, no las mismas, porque no todas las tenemos. Yo alguna vez decía, yo utilizo lentes todo el tiempo. Recién me va a entregar los otros, pues no los tengo. Entonces no veo tanto cuando me dicen mira el celular. Entonces yo es así como que veo el celular, pero tendría que acercarme. Y ponte que hubiera querido ser piloto. Ajá. Era un condicionamiento negativo Se para me hubiera veces. dicho no, ¿y qué hacemos? Yo no tengo ninguna... lo que tengo es que tengo mala visión, ¿no es cierto? Pero no Entonces, es que es no tengo entonces, ahí tengo una limitación, ¿cierto? Y tengo que aceptarla y tengo que decirme, buscar no, otro mire, oficio. o sea, hay que buscar otro camino porque por ahí no va, ¿no es cierto? Entonces es un poco acompañar desde ahí. Creo que sí es importante trabajar con todos, me parece que es esencial para mí, sí, el trabajo con la persona que cuida, la persona que está responsable del cuidado, y desde ahí ir trabajando ojalá que con todos. No siempre es fácil que todo el sistema familiar se involucre. Creo que hay otros actores como los hermanos que también en su momento tienen que tener su espacio, porque ellos también son una parte esencial de todo este sistema, y muchas veces también están como relegados. Ellos tienen que asumir muchas responsabilidades, sobre todo responsabilidades, a veces inclusive están O incluso un poquito dejados de lado, porque evidentemente ellos pueden ser más independientes, hacer ciertas cosas de manera más autónoma, pero ¿cómo los hacemos todos partícipes para que nadie se sienta fuera, sino que pase a ser algo más cotidiano, o sea, más natural, y que sí, necesitas hacer algo? Cuando yo... aprendí cuando poner en la mesa hace muchísimos años, y lo hice cuando recibí el diagnóstico de discapacidad de mi hijo con el hermano. De hecho, yo le hice un cuento porque yo soy diseñadora gráfica y me gusta escribir. Entonces yo a mi hijo menor le hice un cuento de su hermano y un día le conté el cuento. Y era para contarle que su hermano tenía... Ellos ya estaban siempre involucrados en la discapacidad porque yo siempre he trabajado, como te decía, en este ámbito. Y yo me acuerdo que mi hijo, el menor, me decía, Ma, lo que se necesita es paciencia. Y creo que siempre necesitas paciencia, sí. Y a veces cuando yo ya tenía ganas, porque eso te pasa, porque eres mamá, entonces ya no sabes qué hacer. Y el otro me quedaba viendo y me decía, paciencia, Ma. Y yo, claro, ese rato era así como, cierto. Entonces es paciencia. Entonces, ¿cómo vas generando también en la familia esta dinámica que permite que todo funcione de mejor manera? Entonces un poco desde ahí es el acompañamiento. Yo trabajo con las personas con discapacidad, con las familias, ¿sí? Si quieres familia ampliada también, y también a nivel institucional, con instituciones educativas o empresas o grupos más grandes, y con estos grupos que tienen algo en común, que es que todos cuidan. Entonces también a través de talleres y de procesos de formación y capacitación. ¿Cómo hacemos que la teoría se convierta en la realidad y que verdaderamente en los espacios educativos se dé esa inclusión, que sea efectiva, que se pueda tener en cuenta la importancia del cuidado a la cuidadora o al cuidador? ¿Cómo todo eso lo volvemos praxis? Ya, en la propuesta que yo estoy manejando en el tema de acompañamiento a las instituciones educativas, por ejemplo, la propuesta va enfocada a ciertamente, siempre te dicen, ay, es que no sabemos cómo incluir, no sabemos cómo trabajar con él, no sabemos cómo tratarle, no sabemos cómo enseñarle. Mi propuesta está enfocada en trabajar con los docentes y con los profesionales, primero en la parte humana de ellos, en la parte de desarrollo humano. Siempre hablamos de que la inclusión no se da porque hay barreras.
Sí, yo creo que hay muchas barreras todavía en el entorno y eso está claro y por eso, claro, obviamente hay chicos que no pueden aprender y participar. ¿Cómo eliminamos las barreras? Pero yo sé que la barrera más grande es la actitudinal, es la propia. Sin duda. Esa es la barrera más grande, siempre y todavía. Lo ha sido desde hace muchísimo y lo sigue siendo. Entonces, para mí es esencial trabajar en esa barrera. Entonces, trabajar con cada uno de los profesionales, de los docentes, para que ellos identifiquen cuáles son sus propias barreras. Y que está bien. Además que las identifiquen, las acepten y las nombren. Y luego de eso, buscar qué herramientas y estrategias les pueden servir a ellos para, digamos, eliminar esas barreras y trabajar con la diversidad de estudiantes. Porque ahí ellos también van a soltar, porque también tienen un peso. O sea, también cargan unas mochilas con un montón de responsabilidades de todo. Entonces, mi formación o mi acompañamiento está enfocado al trabajo en el desarrollo humano, por un lado, en ese acompañamiento a la persona, y es un acompañamiento con estrategias de cuidado al cuidador, de cuidado a quien cuida, ¿sí? Desde el reconocerles, además a ellos también como seres humanos, y que no está mal que sientan que si viene un chico que tiene una condición distinta que ellos no saben qué hacer, sientan miedo, sientan ira, sientan frustración, está bien hacerlo, pero hay que manejarlo, hay que regular esas emociones. Y el otro aspecto importante que a mí me parece esencial es el cómo. Yo me enfoco en el cómo. No tanto en el qué es, en la teoría, porque creo que acceso a la teoría tenemos muchísimo. Y creo que a donde hay que enfocar es al cómo. O sea, cómo el docente está en aula con 40, con 30, con 25, y estos chicos tienen una condición de discapacidad o una condición de algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo hago en esa diversidad? A ver, ¿cómo pongo en práctica? Entonces, esos son los dos aspectos esenciales que yo considero en mis procesos. Dentro de esos procesos también has permitido que haya beneficios. ¿Qué beneficios tú has visto y nos puedes contar sobre los niños, niñas, jóvenes que han pasado por estas ayudas terapéuticas? No solo cuando tienes una discapacidad, creo que a veces el acompañamiento profesional siempre es necesario. En lo personal debo decir que desde niña fue así y quizá por eso estoy de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Qué beneficios tú puedes ver? Pues son los beneficios de sentirte que no estás sola, que no estás sola, que hay alguien más que te puede tender una mano cuando lo necesitas, te puede acompañar, que no desaparece nada lo que está en el entorno, pero que lo puedes manejar mejor, entonces manejas mejor emociones. Muchas familias y muchas personas le dicen, ay, te ha cambiado el genio. No es que ha cambiado el genio, es que puede mirar las cosas, es como ponerse otros lentes de otro color, ¿no? Porque está ahí mismo, está lo mismo, pero yo lo miro distinto, porque soy capaz de regular mis emociones, soy capaz de reconocer cuando ya no puedo más, soy capaz de hacer ciertas actividades pequeñas para poder regularme y poder descansar, porque puedo tomar mejores decisiones, y puedo tomar decisiones desde otro espacio. Yo decía al principio, no toman decisiones desde la ira, sino toman decisiones desde otro espacio. Las decisiones que quieran tomar y todas las decisiones, yo siempre les digo a la familia, las decisiones están bien. Las podemos ir mirando porque son tomadas desde el amor. Cuando una decisión es tomada desde el amor está bien. Quizás no funciona y luego hay que irla modificando, pero es su decisión y hay que irlas respetando en ese camino. Porque pueden llegar, pueden estar más en calma y porque pueden relacionarse con el entorno de mejor manera. Inclusive, si tienen que ir a la institución educativa a preguntar algo, a decir algo, van desde otro espacio y ya generan unas mejores relaciones y se genera una mejor relación entre la institución. Entonces he visto cómo la familia también llega distinto y cómo la institución, cuando también trabaja desde este espacio, también recibe a los padres de manera distinta, porque a veces también las instituciones dicen, no, ya viene a quejarse. No viene a quejarse, viene a exponer sus dudas y sus inquietudes, su percepción. Entonces escuchemos cómo ella percibe, porque esa es una percepción. Cada uno somos distintos, y yo lo percibo así, tú lo percibes de otra manera. Entonces lo que necesitamos es dialogar y buscar en dónde encontramos este un justo medio. Ajá, o sea, donde conjugan esas percepciones para una solución. Pero todos llegan de diferente manera. O sea, todos logran hacer ese camino con mayor calma, mejoran esas relaciones y por ende la persona
o el niño, generalmente el niño, niña, adolescente, hace un camino más tranquilo, disfruta más, porque les he visto y cuando me ha pasado es a ese niño y las mismas profesoras, sobre todo las profesoras de las instituciones dicen, se ríe más, ahora está más tranquilo, disfruta más. Los padres dicen, tiene ganas de ir a la escuela. O sea, son esos cambios que se reflejan en la vida. Entonces uno dice, sí, claro, porque pasan tantos años en la institución educativa que lo mínimo que quieres es que disfruten. Claro. Y que que estén felices de ir, más allá de cualquier dificultad que se pueda dar, porque tú las ves a esas dificultades desde otra mirada. De acuerdo. Sole, ¿qué ha hecho que una profesional como tú, que estuvo tan inmersa en el espacio público, porque eso también es un poco conocer a María Soledad, ahora cree este espacio en donde vamos a hablar de discapacidad intelectual, que en lo personal debo decir que se ha trabajado muy poco, falta mucho por hacer? Creo que hay de las discapacidades, sin duda, es una de las que más difícil cuesta integrarse, porque tú transformaste todo tu mundo y tu espacio para estar aquí contando y siendo un apoyo para los padres, para las familias que te escuchan y también para los chicos, para los jóvenes, niños, niñas, adultos con discapacidad que tú también has tratado, porque tú hablas de la fundación y en un momento los trataste siendo niños, siendo jóvenes. Hoy son adultísimos. Adultos ya grandes. Completos. Adultos. Yo creo que son diferentes etapas en la vida. Ciertamente estuve en la educación 14 años. Estaba en el sector público 11 años. Y luego de este transitar es como, bueno, y ahora es como en la vida misma uno tiene diferentes etapas. Yo siempre, desde un momento dije, siempre quiero trabajar con las familias. Siempre quiero trabajar con las familias. Eso es algo que quiero hacer en la vida cuando uno dice antes de morirme, yo quiero trabajar y quiero apoyar a las familias. Y creo que para mí es el momento de retribuir, de poder entregar también. O sea, de que todo este conocimiento, esta experiencia que tengo, pueda servirles a muchísimos más. Si yo puedo acompañar el camino y hacer que sea más fácil, de alguna manera lo que yo sé les puede apoyar y les puede ayudar y yo seguir aprendiendo, porque creo que igual este camino es de constante aprendizaje y de constante formación y de constante crecimiento, pero si puedo acompañar en ese crecimiento desde esa experiencia y conocimiento, lo quiero hacer. Entonces sigue siendo un servicio, porque yo estoy al servicio. Estoy al servicio de las familias, de las personas con discapacidad, de los docentes, de las instituciones, y porque eso es lo que me da mi satisfacción en la vida. ¿Por qué discapacidad intelectual? Porque mi hijo tiene una discapacidad intelectual y porque siempre he dicho que la discapacidad intelectual, como es la que más retos y desafíos implica, es la que queda como al final, hay que incluir laboralmente, los de discapacidad física, primeritos, toditos. Luego, dependiendo la labor, digamos, el trabajo, entre auditivo y visual. Así es. Ya, y de ahí sí, intelectual y trastorno del espectro autista es como, déjeme pensar, y creo que hay que eliminar esos miedos, y es en todos los ámbitos, es en el educativo, es en el laboral, es en el social, y es como acompañar a que vayamos rompiendo esas barreras, a que vayamos eliminando esas barreras y que en realidad nos atrevamos a vivir en una sociedad que realmente sea para todos, en que aceptemos que todos somos diversos y que todos son capaces. Y desde diferentes espacios yo nunca digo pelear, pero siempre digo, claro, ir cuestionando, porque creo que eso también es lo lindo de la vida. Yo te decía, yo llegó un momento en que me cuestioné y quien me llevó a cuestionarme fue mi hijo con una frase que me dijo él. Y yo en ese momento decía, ¿y cómo? ¿Cómo él me dice esto? Era como romper algo que yo venía haciendo y creyendo. Y creo que también es parte de la vida, el irte cuestionando, el ir creciendo. Y ahora yo entregando todo lo que sé, y toda la experiencia y el conocimiento y ponerlo al servicio de otras familias y de otras personas. Así es, creo que y al final nos transformamos y también desde donde estamos
en ese espacio vamos contribuyendo y de eso se trata. Y ahora tienes aquí este espacio que también es importante para guiar a los padres, a las madres, cuidadoras y cuidadoras, que quizá eso les falta. También vas a hacer aquí escucha y eso creo que es bonito. Y yo tengo un caso que quiero compartir, que me acaban de escribir. Es un adulto con síndrome de Down, 40 años, que dejó de dormir, ya no duerme bien, tiene miedo a ciertas cosas, no es una persona muy expresiva y cuenta a su mamá que estaba viendo una serie de televisión y eso le causó miedo, pero es muy regular este tema de no dormir. Van a iniciar una terapia. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo les puedes guiar? Bueno, lo primero sí es ver alguna terapia. Algunos de los chicos ya cuando van creciendo y va aumentando la edad también necesitan algún acompañamiento. Y ahí sí es en diferentes terapias que pueden ayudarles a ellos a mismo autocontrolarse y autorregularse de mejor manera. Ahí lo que hay que ver también son qué pasa antes de dormir. ¿Qué pasa con este chico? ¿Qué hace? Yo preguntaría, y por eso para mí es súper importante trabajar con las familias. ¿Qué te puedo decir así? ¿Qué preguntaría yo? Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace él todo el día? ¿Trabaja o está en la casa? Si trabaja, ¿qué hace con el trabajo? ¿Cómo es el trabajo? ¿El trabajo está haciendo en calma? ¿Está haciendo en tensión? ¿Hay algo que está tensionando? Porque como cualquier otra persona, cuando tú tienes una situación de tensión y estrés, ¿no es cierto? Eso repercute en cualquier hábito, en cualquiera de estos hábitos, que en este caso es como dormir, el sueño, alimentación, dejas de comer, otros comen más, otros no duermen, otros, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito ver en esa cotidianidad qué es lo que está pasando. Digamos que no trabaja y está en la casa. Entonces, ¿en la casa qué hace? ¿Qué hace todo el día? O sea, hay una actividad. Se relaciona, ¿qué actividad es? Más que si se relaciona, si es que hay una actividad. ¿Hace una actividad o no hace una actividad? ¿Qué actividad hace? Ponte que se pasa en el celular, en un iPad, en la televisión, en los programas todo el día. Está saturado. Está saturado. ¿En qué momento hace otro tipo de actividades para... Quizá un poco de actividad física que le ayuda? Caminar, una actividad física, dibujar, no sé. Entonces hay que descubrir qué para esa persona le sirve. Yo puedo decir, que dibuje, y no odia dibujar. Entonces no va a ser eso, pero escuchar música, o sea, alguna otra actividad en la que no esté inmerso en tantos aparatos, porque generalmente van creciendo y también se van aislando más. Porque esa es la verdad. Todavía en esta sociedad, quien tiene una discapacidad intelectual no tiene grupos sociales en los cuales involucrarse, integrarse, son muy pocos. Y en muchas de las actividades requiere apoyo, no son tan dependientes, no todos, pero algunos sí. Entonces no puede hacer todas las actividades sociales tampoco, no está inmerso en muchas actividades sociales. O si quieres ir por ejemplo, a un gimnasio, o hacer alguna actividad de danza o de algo, tampoco están preparados para poderlos acompañar en el proceso de hacer el gimnasia, porque necesitan qué tipo de ejercicios y demás. Cosas así. Entonces a veces tienden como a aislarse, como estar más aislados. Y ese aislamiento también tiene repercusiones a nivel emocional. Entonces hay que ir... no soy tan partidaria yo de acudir a medicina tradicional solo cuando ya es necesario. No soy yo partidaria. Yo soy más partidaria de ir buscando primero otras alternativas, como son actividades más artísticas, actividades al aire libre, de actividades de ejercicio, actividades que te puedan volver a encontrarte a ti mismo, otro tipo de actividades que te puedan poner en contacto contigo mismo, que hay que buscar, como buscando este equilibrio. Eso antes de buscar rápidamente ir lo ideal sería una medicina, la terapia que una medicina. Para mí es ir acompañando y descubriendo, a ver, ¿qué pasa? Yo descubrí en el entorno y luego para cada uno ir buscando estas estrategias que sirvan a quién, a él, claro, y a la familia. O sea, y además que la pueden hacer a la familia, porque a veces uno puede decir, ay no, sí, que vaya a hacer ejercicio y entonces que camine 40 minutos y no hay quien la acompañe a caminar. Entonces todos entran en estrés, porque dijo que había que caminar 40 minutos y no hay quien le acompañe. Entonces no hay cómo. Entonces, a ver, busquemos una actividad física en la que alguien sí le pueda acompañar o que la pueda hacer de esta manera, en que le pongas un video
en que lo hagas bailar, porque a veces les gusta muchísimo bailar. Si les pones unos super videos, consigues algo chévere y que se convierte en un hábito. O sea, hay que ir buscando esas estrategias que les sirvan a ellos. No, muchas veces estoy segura que sí se anotaron sobre este tema. Y mi Sole, antes de terminar, quiero preguntarte y que un mensaje a tu público, a la gente que está uniéndose al programa y que también tú puedas hablar con ellos y que este se convierta en lo que tú has dicho, que me parece súper importante, que es un espacio de escucha. Sí, invitarlos a que nos escriban cuáles son los temas que ellos quieren que tratemos, cuáles son esos temas que les preocupan y que sería importante que los hablemos aquí, que se conecten y que nos hagan todas las preguntas porque estamos aquí para responderles, estamos a su servicio. Para eso hemos creado este espacio, para el servicio de ustedes. Así que se conecten, pregúntenos todo lo que quieran. A veces, si es que no lo hicieron en línea en este momento, lo pueden ver después. Sí. Y nos pueden escribir las preguntas porque estamos siempre pendientes de poderles responder a todas. Y si es que ahí es públicas mis redes también, así que si en cualquier momento me quieren escribir directamente, en las redes me encuentran como M. Soledad Vela. Y también me pueden escribir y podemos ir conversando. Así es, los programas se transmiten a través de nuestro Facebook Live, el Facebook de FENEDIT, y también, como lo hemos compartido en nuestras redes, ahora están cada uno anclado en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos a todos por acompañarnos, por seguirnos, por estar aquí. Estos espacios son para que ustedes puedan conocer, aprender, y creemos una comunidad en donde nos escuchamos, en donde aprendemos. También agradecemos a los cooperantes, a nuestros cooperantes, que tengan ustedes un excelente miércoles, quienes nos ayudan siempre y logran hacer esto visible: COSENFE, Fundación 11 y AESI. Que tengan ustedes un muy buen miércoles. Buen miércoles, gracias.